Buenas tardes amigos, buenas tardes amigas. Hoy, como es promesa, que cada semana les voy a compartir algo, se terminó el ciclo de cuentos, pero continué también comentándoles de que iba a haber ya otro ciclo de conocimientos generales y entre ellos científicos o cualquier tema que nos ayude a comprender las condiciones en que estamos. Pues en esta ocasión les traigo un ciclo de cuentos, de ciencia y de todo lo que ustedes consideren que es bueno para podría decir que abrir los ojos a esta nueva realidad. Bien, pues entonces aquí les traigo las profecías mayas, otra visión en Cuentos con Sari. Aquí hay 3 interrogantes que dice, ¿de dónde llegaron los mayas? ¿Por qué habitaron nuestro continente? ¿Qué tiene de especial México? Para contestar estas interrogantes tenemos que remontarnos al pasado, en el año 353 a.C. Se dice que llegaron por primera vez al país y que habitaron en el viejo imperio hace 2500 años antes de Cristo. Fue la llegada de los mayas galácticos en Mesoamérica, llamados así por el conocimiento que tenían de los astros. ¿De dónde llegaron? Existen varias teorías cómo llegaron a México, aunque algunas de ellas no son aceptadas por la ciencia, por carecer las pruebas científicas, ya que la ciencia no acepta todo aquello que no puede tocar, por ello no puede aceptar su origen divino. ¿A qué nos referimos cuando decimos divino? En la actualidad aún se ignora de dónde adquirieron tanta cultura, siendo una raza primitiva donde carecían de instrumentos científicos para tener la ciencia exacta, como saber medir el tiempo, comprender las energías que influían los astros a la Tierra y predecir los acontecimientos futuros. La historia menciona que América fue poblada por seres que llegaron a través del estrecho de Bering, por su cercanía con Asia, ya que tenía 90 kilómetros de ancho por las islas Diómenes, siendo aceptada esta hipótesis ya que geológicamente están bien ubicadas para esa sugerencia. Se dice que en el periodo álgido de la última glaciación, hace 24,000 años, el agua de los mares bajó, según se cree, unos 90 metros del nivel actual. El mar de Bering en el estrecho tiene apenas 60 metros de profundidad, lo cual es probable que en ese tiempo Asia y América estuvieran unidas por un istmo, pudiendo pasar por él numerosas especies de animales y posteriormente diversos grupos humanos. Al retirarse los hielos de la glaciación, los grupos ya habían invadido Alaska y empezaron a penetrar a Canadá y a los Estados Unidos. En la última glaciación, hace 21,000 años, dio origen a que esta agua se congelara hasta pasar a nuestro continente, así que la semejanza de los indígenas de América con los asiáticos son notables, particularmente en el cabello, en el vello, en el rostro y la resistencia física y ciertos caracteres psíquicos. Hablamos de su carácter, ánimo contemplativo e imitativo. Sin embargo, en el siglo XIX se externó la idea de la autotonía del hombre americano. El sabio argentino Florencio Amógino, en el año 1854 a 1911, presentó diversos descubrimientos fósiles y líticos. Afirmaba que el continente americano fue la cuna de la raza, basando su afirmación en los restos fósiles encontrados en las pampas argentinas, a los que les atribuían una antigüedad del periodo Mioceno de la era terciaria. También afirma lo anterior el astrofísico y geofísico Óscar Arredondo Ramírez del Valle de Santiago, Guanajuato. Afirma que el lugar de las 7 luminarias es el lugar que se atribuye ser el origen del hombre americano. También se afirma que procedían del exterior, ya que hace aproximadamente 21,000 años que se pobló el continente americano, mismo que llegaron por oleadas
ya que al hundirse de los continentes la glaciación fue por etapas. Por otro lado, existe la hipótesis de que llegaron del continente Atlante, siendo una isla en medio del océano Atlántico, misma que se hundió por efecto de cataclismos geológicos, de donde salieron hacia diferentes lugares, ubicándose en África, donde está Egipto hoy. Hacia el año 590 a.C., un sacerdote Nieti Sais de Egipto hizo a Solón, el poeta griego, amplio relato de la Atlántida. Así que pasó a Cristian el viejo y de allí a Cristian el joven, de cuya boca lo supo el filósofo griego Platón en sus diálogos de Critias y Timeo, siendo este el origen divino, el cual responde muy bien el conocimiento de la cultura tan desarrollada en ese tiempo, que aún ahora los científicos se preguntan de dónde la obtuvieron, ya que conocían la energía eléctrica, atómica y molecular, además de un pleno conocimiento glandular, mismos que transfirieron a los mayas, siendo estos sus descendientes, tenían el conocimiento de que uniendo la glándula pituitaria con la glándula pineal adquirían la ciencia de la telepatía. Por lo tanto, a través de esta ciencia lograron comunicarse con las mentes que le proporcionaron información, más el estudio de los astros pudieron predecir los acontecimientos futuros. Por eso es creíble que nos dejaran la forma de alertarnos sobre los acontecimientos que estamos viviendo ahora. Si nos basamos en el conocimiento, su origen atlante, este nos muestra la lógica de lo que sabían, ya que este continente poseía grandes conocimientos científicos redescubiertos hasta ahora, como la energía atómica, eléctrica, molecular, y también conocía la ciencia de la precipitación, ya que usaban en forma cabal la ley del mentalismo, misma que en la actualidad seguimos usando de forma inconsciente. Es por esto los resultados que estamos obteniendo como humanidad. ¿Dónde está la Atlántida actualmente? La ubicación de la Atlántida está en un punto central del Océano Atlántico. Se encuentra en una zona ubicada cerca del Ecuador y de los llamados trópicos. El continente Atlante se hundió en las aguas. Una parte de él fue preservado dentro de una bóveda de tiempo como testimonio científico, cultural e histórico para que en un futuro, cuando dé lugar, emerja a la superficie, mientras que el resto, la corrosión y los eventos marinos como deslaves, corrientes y sismos, destruyeron lo demás. El resto emergerá cuando la Tierra tenga sus cambios. Cronológicamente, los deshielos de los polos, el sobrecalentamiento de la Tierra, mismos que estamos viviendo en estos días. Los hallazgos se hizo cerca de las islas Santorín y Tira, y no mucha profundidad. En Galanópolis afirma que la Atlántida se hundió a causa de tremenda erupción volcánica. El barco hidrográfico norteamericano Chahin permitió hallar una trinchera submarina semejante a los que Platón menciona en su libro. La ciudad de Atlántida aparece que causó la erupción, ondas 350 veces más poderosas que una bomba de hidrógeno, que la catástrofe destruyó también Konos, capital de la civilización minoica en Creta. La glaciación ocurrida hace 21.000 años fue lo que originó el éxodo de los habitantes, tanto de la isla como del continente, y llegaron de diferentes partes del mundo, como Oceanía, África, Europa y luego América. Esto se comprende ya que los hundimientos no fueron de una vez, sino por etapas, de la misma manera que está ocurriendo en nuestros días con el calentamiento global y el descongelamiento de los polos. De esta manera se explica su adelanto cultural. ¿Cómo nos explicamos las culturas que existen en América?
Los grupos humanos que llegaron a América traían consigo grados de cultura de acuerdo a su evolución y lugar de donde provenían. Así que la primera corriente de población poseía cultura que corresponde a la edad paleolítica. Esta se basa en la caza, pesca y recolección de raíces y frutos. Estas se desconocían el cultivo de la tierra. La segunda corriente trajo consigo la cultura que corresponde a tiempos mesolíticos, que se especializó en la vida de mar, la pesca de moluscos y caza de animales marinos. Estos viajaron a lo largo de las islas aleutianas y se establecieron en las costas del Pacífico y del Atlántico. La tercera inmigración, la cultura del hombre neolítico, procedente del sudeste de Asia e Indonesia, se basó en el cultivo del suelo, creando instrumentos líticos. Así también trabajó la cerámica, el pulimento de la piedra, el arco y la flecha por todo el continente americano. La cuarta corriente migratoria procedía de la Polinesia. Estas traían consigo los elementos propios de la alta cultura. Esta se ubicó en el sur del país, en la parte occidental del continente. Sus integrantes se establecieron en la región andina, México y Colombia, creando allí los grandes centros prehispánicos de alta cultura, con sociedad estratificada que influyeron por el norte hasta México y por el sur hasta la parte meridional de Colombia. Esto son las hipótesis de la escuela americana. Esto le da sentido a la diversidad de características físicas, culturas y lenguas tan diferentes entre sí. De allí que nuestro continente tenga en cada región sus tradiciones, bailes y gastronomía. ¿Cómo explicamos sus adelantos culturales? El hombre siempre ha tenido la necesidad de tener una deidad o dioses a quien adorar y pedir protección. De ahí que nacen los cultos y ceremonias, creando religiones con sus representantes. El nacimiento de este culto religioso, con templos o monumentos arquitectónicos y un cuerpo sacerdotal consagrado, dio una vigorosa orientación al arte, cerámica, arquitectura, pintura, decoración, en relieve. Y en las ciencias primitivas fueron la escritura, la astrología, medición del tiempo. Marca el comienzo del segundo horizonte cultural que contempló el desarrollo de tres culturas antiguas: maya del Viejo Imperio, la teotihuacana y la zapoteca de Monte Albán. En la región de la Venta, Tabasco, y Tres Zapotes, Veracruz, se encontraron centros religiosos con templos en los que hay inscripciones y cómputos de tiempo, donde por su antigüedad se cree que allí pudo haber iniciado el culto ceremonial o ritual, ya que en él se encontraron estelas en bajo relieve con rostros de tigres o babyface. Fueron llamados olmecas. Sabe señalar que olmeca no es una raza o tribu, sino una cultura más avanzada que las demás. Esta misma cultura se encontró también en el más antiguo templo maya de Huaxetum, entre los primeros pobladores de Monte Albán, Oaxaca, en la cultura arcaica del Valle de México, Teotihuacán. Estos fueron los inicios de la cultura ritualista en el sur de Veracruz y Tabasco. Máxime que ese centro cultural, la Venta, queda equidistante de los mayas, de los zapotecas y los teotihuacanos. Los mayas galácticos que llegaron en la primera oleada fueron los que nos dejaron una alerta a través de sus escritos en la roca que tallaron en bajo relieve, donde nos muestran su adelanto en los conocimientos de astronomía, astrología y así como las matemáticas universales, ya que por observación midieron los tiempos en ciclos que tenía el Sol, la Luna y Venus.
Con ellos pudieron predecir los acontecimientos constantes, comprendiendo que todo era cíclico. Así como tenemos día y noche, también el universo se mueve por ciclos que se repiten uno tras otro de manera interminable e inalterable. Sabían que el movimiento del Sol era muy importante para definir las actitudes de la naturaleza en el planeta. Se dieron cuenta de la elíptica trazada por el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Vieron que la distancia no era la misma durante todo el año, que tenía un tiempo lejos y otro cerca, el cual le dieron el nombre de equinoccio y solsticio, mismos que generaron estaciones. Tenían un tiempo para sembrar, cosechar, descansar la tierra. De esta manera, a través de la observación, conocían los ciclos lunares y la influencia que tiene sobre la tierra, sobre todo ser vivo. Sabían que el magnetismo de la luna agitaba el agua para oxigenarla, permitir la vida en ella. Conocían que el movimiento en él define los ciclos de vida, como la gestación en una mujer, así como el nacimiento de los hijos. Tomaban muy en cuenta el día que nacía el bebé para saber su misión. De esta manera conocían cuáles podían ser preparados en el conocimiento galáctico. Y también utilizaban la energía del sol, los árboles y plantas para la salud de sus habitantes. Todavía se ignora de dónde llegaron. Solo hay hipótesis y leyendas, mismas que nos hacen suponer que llegaron del continente Atlante, el mismo que en el tiempo remotos ocupó el continente de Lemuria. México y parte de Estados Unidos pertenecieron a ese asentamiento y que hoy conocemos como América. Estamos hablando de América del Norte, Estados Unidos, México, América Central y parte del Sur, América. Fue el asentamiento de Atlántida, quedando México al centro de esa ubicación. El sabio norteamericano Mr. Whittington menciona que cuando llegaron a la región de los actuales estados de Tabasco y Chiapas, en la República Mexicana, y Guatemala y Honduras, y parte de Belice en América Central, encontraron una zona típica tropical con vegetación lujuriante, donde abundan los animales feroces y venenosos, y que hubo un tiempo que no fue cálido ni tan húmedo como es hoy, el clima de la región ístmica. Una supuesta desviación de las zonas climatérias hacia el Ecuador durante el milenio anterior al Cristo, que perduró hasta 450 después de Cristo. La zona actual de aridez subtropical fue desplazada hacia el sur, hasta el límite de la zona tropical en el área maya. Ese cambio hizo posible el florecimiento del pueblo maya. El siglo V volvió a imperar las condiciones inhospitalarias, obligando a los mayas a abandonar sus esplendorosas ciudades. En un estudio que realizó Pemex para extraer petróleo de la zona, los científicos encontraron en el estudio del suelo que el tiempo que mostraba el tubo de ensayo, una época de sequía extrema, misma que coincide con la desaparición de los mayas misteriosamente, ya que se cree que encontraron una puerta dimensional por donde se fueron. Sin embargo, hasta la fecha no se explican qué pasó con ellos. Mucho tiempo fueron ignorados sus mensajes en los escritos que dejó el sacerdote guía de nombre Wedman. Este escribió un libro llamado Teomostli, en el cual está escrito los episodios de su peregrinación, los lugares que pasaron antes de establecerse en Tula. También dejó los conocimientos adquiridos, vaticinó el final y destrucción de Tula. Esos libros poseían más de 30,000 vocablos, utilizando la escritura figurativa y simbólica, empezando en
en tiempos de auge, tener representación de la fonética. Esto constituyó un secreto religioso que solo los sacerdotes les era dable a conocer. Dice Fray Diego de Landa que estos se escribían en una hoja larga doblada por pliegues que venía a cerrar toda entre dos tablas y escribían en columnas según eran los pliegues. Hacían papel de raíces de un árbol y le daban lustre blanco y también usaban la piel de venado para sus escritos. En los monumentos de piedra dejaron muchas inscripciones, especialmente datos cronológicos, cuya interpretación suscitó divergencia de criterios a los investigadores de ese tiempo, cuando se presentaron ciertos indicios que él detalló. Entre sus escritos menciona la leyenda de los soles, según decía el Dios Supremo, creador de cosas, Tlocoatlicue hizo el mundo y a la humanidad. La historia del mundo se divide en 4 eras o soles, a través de las cuales se han desarrollado la vida aún. Entonces se creía que eran mitos y de esta forma se menciona que la primera ola pertenecía al sol y el agua y que la humanidad fue destruida por inundaciones y tempestades violentas. Esta es representada por la última glaciación hace 21,000 años. El cronista Plinio nos comenta que en México antiguo dominó la cosmología que nació en Teotihuacán, lugar de los dioses, en lengua tolteca azteca. Nos dice que el primer sol nació en el año de 955 a.C., que recibió el nombre de Neo-Ocelotl, 4 jaguar. Ya duró 676 años y que su elemento dominante es la tierra y su dios Tezcatlipoca, en que fue habitada por gigantes que fueron devorados por jaguares. El cronista mexicano Fernando de Alba Titlizochitli habla de los primeros pobladores de México que fueron gigantes llamados Quinamexin, nombre que les dieron los toltecas. Estos fueron terminados por los diluvios y ellos sabían agricultura, metalúrgica, artes y orfebrería. Menciona que ellos construyeron la ciudad de Teotihuacán. Pues bien, amigas, amigos, creo que dejamos hasta aquí esta narración, porque todavía continúa. Entonces les invito a la segunda parte y posteriormente a lo que estamos viviendo ahora, aquí y ahora. Esta es Tarde de Cuentos con Sari. Muchísimas gracias.